para favorecer la atención, esto se lo recomiendo que lo hagan cuando están muy cansados, es muy sencillo. Mano izquierda, junten el índice con el pulgar. ¿Cuánto va? Un minuto nada más, ¿eh? Sí, si usted busca un índice y un pulgar, tiene que encontrar seguro. Mano izquierda. La otra, mano derecha, le apuntamos. ¿Sí? Y ahora cambio. 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 Cambio, 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 cambio. Vamos. Cambio, cambio. Ya nos despertamos. Vamos, no se me distraigan. Mano izquierda, dedo meñique. Busquen que seguro va a encontrar un dedo chiquito. Índice de la mano derecha. Cambio. 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 No, Sara, me hace así. No. Respetemos. ¿Sí? Vamos. Algo más fácil. Nada más. Vamos, Pastor Lucas. No. En realidad se olvidó los apuntes. Ahí está. Con eso hasta 15 minutos. Con esto ya está perdonado. Bien. Apréndanlo y síganlo en su casa. Bueno, después de lo que acaba de exponer nuestra hermana Janina, como bien dice Roberto, me toca complementar un poco esta cuestión vamos a dar unas miradas desde el método científico. Y yo decía, ¿cómo podemos relacionar la hermenéutica con el método científico? Y me encuentro con este señor Descartes, ya un filósofo francés de hace muchos años, que escribe un libro muy recomendado por el Instituto, que es El discurso del método. ¿Sí? Roberto siempre nos recomienda que lo leamos y hagámosle caso, léanlo. Este filósofo, dentro de todo ese libro, detalla 4 reglas a saber, y las vamos a decir rapidito. La primera es no admitir nunca como verdadero nada sin que tenga evidencia, ¿sí? Solamente lo evidente. Y lo evidente es lo indubitable, lo que no se puede dudar, ¿sí? Entramos a la casa de Pedro y se encuentra una mujer muerta en el garage. Es lo evidente, está muerta. Después veremos si la envenenaron, un paro cardíaco, si le dieron un balazo, la mató Pedro, no sé. Lo evidente es que está muerta, eso es indubitable. Después veremos, ¿sí? No admitir nada como verdadero si no está aprobado por la evidencia. Eso le pasa mucho a la criminalística, ¿sí? Tiene que ver la evidencia. Después se levantarán si hay muestras de sangre, si la sangre es humana, si corresponde al tipo de sangre de la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no admitir nada sino solamente con la evidencia, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, decía este filósofo, dividir un gran problema en varias partes, en tantas partes como sea posible, ¿sí? Y esto nos pasa mucho a los que entrevistamos y a los que aconsejamos, orientamos, a los pastores, a los líderes que escuchamos, a nuestros miembros y a todo el que venga a pedir nuestra ayuda. Y es lo siguiente, a veces la gente viene con un gran problema, gran problema. Mi problema es mi suegra, porque mi suegra se mete mucho, en realidad mi marido no ha cortado el cordón umbilical, entonces el problema es mi marido, pero también está mi hijo mayor porque quiere el terreno, porque sí, etcétera, etcétera. Es un gran problema, ¿sí? Entonces dividirlo, se sonríen, me suena de algún lado, a mí también. Gran problema grande. Entonces, lo ideal y lo más inteligente es, como dice este filósofo, es ir separándolo por partes, ¿sí? Dice la Gestalt alemana que el todo es más que la suma de sus partes. Y es cierto, cuando dividimos un gran problema en pequeñas partes, pequeñas soluciones van a llegar y van a arribar a una gran solución. Una vez que lo podemos desmenuzar en pequeñas partes, después hay que darle un esqueleto para tratar de armarlo y llegar a una conclusión más grande, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Me gustaría que me hagan así. Amén. Ahí me gusta. Bien. Eso es lo que dice Descartes. Otra tercera regla dice que hay que dirigir los pensamientos ordenadamente desde lo más simple hasta lo más complejo. Cuando llega el médico es un científico, usa la ciencia médica, porque todo lo que es ciencia es lo que se puede comprobar.
con el método científico. Cuando llega un paciente y le dice, doctor, me duele el estómago, tengo náusea, tengo vómitos, el médico no piensa inmediatamente, debe ser un tumor, un carcinoma en el ángulo esplénico del colon que lo hace. No. Dice, ¿qué comiste? ¿Sí? Le hacemos una bucapina, se le da un Remberán, se le pasa un suero, lo manda a la casa. Si el paciente vuelve, sigue con vómito a chorro. Qué lindo tema. Vuelve, no es el tema. Le agrega una pérdida de sangre por intestino. Bueno, ahí ya empezará a sospechar otra cosa. Pero siempre va a ir de lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿Sí? Doctor, me duele la cabeza, tengo como unos mareos. Claro, un tumor en el bulbo raquídeo. No. Lo primero que va a pensar es, bueno, veamos las cervicales, si no hay una rectificación, está traccionando las vértebras, le llega menos agua al tanque, sospechará algo cardíaco, se le hará un electro, etc. Pero vamos de lo más simple a lo más complejo. Y en esta ¿qué tendrá que ver con la hermenéutica? Justamente, empezar desde lo más sencillo a lo más complejo. ¿Qué me quiere decir el texto realmente? ¿Qué quiere decir lo que estoy leyendo? En una lectura, en dos lecturas, tengo que tener, por nuestro raciocinio hermoso que nos dio Dios, tenemos que tener una idea general de qué es lo que me quiere decir. ¿Sí? Bien. Otra regla de lo que decía este gran filósofo es hacer todas las revisiones generales y completas, todas las revisiones necesarias para ver que no he omitido nada. Y esto es lo que mata al versículo suelto que decía nuestra hermana Yanina. Porque un versículo suelto puede decir lo que yo quiera que diga. En cambio, si yo hago toda una revisión, después no, voy a hacer otra revisión, pero como me gusta voy a hacer otra revisión, mata al versículo suelto y empieza a tener mucho más cuerpo la interpretación del texto. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Me gusta este público. Sí, te lo dejo, te llevo. Gracias. Avancemos. El método científico consta de algunos pasos y uno de los primeros es la observación. El científico va a observar el fenómeno. ¿Sí? Va a observar el fenómeno primero. Todos los grandes inventos han surgido de una buena observación. ¿Sí? Porque de ahí surge lo que después será la hipótesis. ¿Será nula? ¿Será verdadera? ¿Será? No sé, habrá que investigar. Pero primero voy a observar. ¿Sí? El agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Será cierto? ¿Vamos a ver a 50? No. ¿65? No. ¿70? No. Bueno, comprobémoslo. Pero la primera hipótesis es que va a evaporarse. ¿Sí? El científico tiene que observar. Y el estudiante tiene que hacer lo mismo. Tiene que observar. Observar es más que mirar. Mirar, el que tiene dos ojos y puede mirar, está fantástico, gracias a Dios. Pero observar va mucho más allá. Es el que va a ver los detalles. Es el que va a encontrar la cosa que está en el texto que a simple vista no está. Es el que va a observar en su totalidad. ¿Sí? Como decía al principio Roberto, alma, cuerpo, espíritu, en su totalidad, en una integridad. El hombre es un ser holístico, somos enteros. No somos el hígado que camina o el cerebro de la 101, no, somos enteros. ¿Sí? Y el estudiante, el que intenta interpretar el texto, tiene que observarlo en su totalidad. Voy a adelantar porque si no se me va el tiempo. Tiene que hacer lo mismo con el texto. Después vendrá la hipótesis. El científico en esta parte va a intentar explicar intelectualmente, con su ingenio, va a intentar explicar el fenómeno que está observando. ¿Sí? Lo va a intentar explicar. Lo mismo va a ser el estudiante aplicando las reglas de la hermenéutica. ¿Sí? Usará las reglas de hermenéutica para ver qué dice el texto, quién lo dice, a quién se lo dice, cómo lo dice, intenta resolver algún problema, el texto, en qué dispensación fue dicho, qué tiempo, a quién se lo dijeron. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Eso es algo muy importante. Después dice, no usar nunca, librarnos de los prejuicios y los preconceptos. ¿Sí? Eso es importantísimo para todo aquel que intente interpretar un texto, o lo que sea, ¿no? Pero en este caso un texto, hermenéuticamente hablando. ¿Por qué? Porque si yo ya voy con una idea preconcebida, va a ensuciar mi observación, va a ensuciar mi hipótesis.
y va a ensuciar todo mi análisis. ¿Vieron esos fiscales que se enamoran de una hipótesis? La mató el marido. La mató Pedro. ¿Se acuerdan? Volvamos a la muerte al principio. La mató Pedro. Listo. 1 año, 2 años, 3 años. No era Pedro. No era el marido. Pero el fiscal se enamoró, el juez se enamoró de la hipótesis. Al final no la puede comprobar, pero ya se perdieron pruebas, habrá que hacer otro juicio, hay testigos que ya no están, hay testigos que no se acuerdan, hay gente que no lo reconoce, ¿sí? Se perdieron pruebas. ¿Por qué? Porque se enamoró de una sola hipótesis. Que no nos pase eso. ¿Sí? A ver si. Me encanta cuando me saludan. Eso me mide cuántos están despiertos y cuántos no. 2 segundos. 2 segundos, ¿sí? No, te quedan 3 minutos. Ah, ya, perdón. Después vendrá la experimentación. En la experimentación es donde el científico analiza las variables, las cambia la temperatura, baja la temperatura, pone la prueba en otro lado, lo somete a prueba, la divide, la analiza, la mira. Nosotros debemos hacer lo mismo con el texto, hacerle preguntas. Muchas de esas preguntas van a surgir del mismo texto, otras van a surgir de otro texto más lejano, otras van a surgir de otro tipo, de otro libro, de los usos y costumbres de aquel tiempo, surgirá de un diccionario bíblico, de un comentario bíblico, ¿sí? Pero tenemos que someter el texto a la experimentación. Después el científico elaborará su tesis. En esa tesis cuando ya resuelve, complementa, argumenta, y ahí también el hermeneuta es el que está listo para que el texto hable por sí solo, ¿sí? Bien. Por último vendrá la apologética. La apologética es defensa. Ahí el científico va a defender su hipótesis. La va a defender, y no solamente que la va a defender, sino que va, ojo con esto, va a mirar qué dijo, qué otra hipótesis hay, qué otra tesis hay, para enriquecer la mía. No como se enseña acá en el instituto, que a mí me encanta, no para que seamos enemigos, sino para que yo me pueda enriquecer con lo que el otro dice. ¿Sí? Eso es lo que hace el científico. Nosotros también. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver y hacer que el texto se confronte con otro, pero no para pelearnos, sino para enriquecerlo, para agregarle y acercarnos, lograr un acercamiento. A mí me encantan esos temas de libre albedrío y la predestinación. ¡Ay, qué tema más hermoso! Bueno, que se acerque, ¿sí? que se amigue, que se den besos los dos, ¿sí? para que podamos llegar al mejor resultado. ¿Sí? ¿Y qué más me está quedando, Roberto? Decir amén. Sí, nosotros. Aplaudirme. ¿No? Aplaudir. No, bueno, y al final esa hipótesis será valedera, se aceptará como valedera, pero no será eterna. No será para siempre jamás. Durará hasta que otro hermeneuta, Pablito Milanés, por ejemplo, diga, no, hay otra conclusión. Fantástico, ahí terminó entonces una hipótesis, ahí terminó el texto interpretado como se enseña acá, ¿sí? Como se enseña en el instituto. Nunca se da un tema por terminado. ¿Por qué? Porque el instituto tiene esta postura, pero también está esta, que es muy valedera, y también está esta, y también está esta. No para que nos matemos entre todos, sino simplemente para que podamos llegar a un acercamiento. Este es el momento que pueden aplaudir.